¿Ah? ¿Lo tiene? Los que no lo tengan, está en Efesios 4, 17. Luego saltamos al 19, 20. Luego al 26. Así que yo les voy a ir avisando, ¿ok? Mientras vayamos leyendo. Y luego del 5, luego el 5:21. Ok, yo voy a leer uno y ustedes me siguen con el próximo. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 19. Los cuales, después que recibieron toda la sensibilidad, se entregaron a la para cometer toda clase de impureza. Ok, entonces el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar de verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. El 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, envidia y malicia, y todo maldición. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues Ese es el imitadores de 5. Dios como hijos amados. Sed pues, Imitadores de Dios como hijos sed amados. pues imitadores de Dios como hijos amados. El 2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El 3. Como conviene a santos. 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El 6. El 7. No seáis pues partícipes con ellos. El 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10 todos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Bendito su nombre. Y el 11, no. Tiene 11. Bueno, allá en la Biblia, pero aquí. Ok. ¿Alguien que me lea la verdad central? El tema de la clase. Transformado por Cristo. No, todavía no. La verdad central. El cristiano debe reflejar el poder transformador de Cristo en su vida todos los días. Ok. El tema de esta clase es transformados por Cristo. Transformados por Cristo.
entienden por transformar? ¿Un cambio? ¿Qué más? Nueva criatura. Bueno, en cuanto a la palabra de Dios, pero hablando secularmente, transformar es un cambio. Puede ser un cambio de vida. Una renovación. Puede ser alterar, puede ser modificar algo. Amén. Así que puede ser cambiar el aspecto o la forma de una cosa o persona. Así que cuando transformamos alguna cosa, la transformamos de tal manera que parezca otra, ¿verdad? Y ya viene siendo otra. Ahora mismo yo cojo la iglesia y digo, espérate, déjame transformar esta iglesia, déjame cambiarla por otra, y puede que le haga ciertos arreglos y haga ciertos cambios, pero todavía la iglesia se sigue pareciendo a la misma, ¿verdad? Pero si yo digo, la voy a cambiar, le cambio completamente la fachada y cambio todo lo que hay en la iglesia, le hago una completa remodelación, no se va a parecer, va a parecer otra iglesia, ¿verdad? Y esto, hablando materialmente, ¿verdad? Nosotros éramos niños y cuando éramos niños pues pensábamos como los niños, actuábamos como los niños, pero comenzamos a crecer y comenzamos a ser diferentes, porque ya ahora no pensamos como pensábamos antes, ya ahora pensábamos de otra forma, y nuestras familias pues se crían de diferentes formas. Hay quienes se crían en el campo, hay quienes se crían en la ciudad, y todos pues por tal razón actuamos y somos diferentes. No hay nadie igual, porque todos pensamos de diferentes formas, ¿verdad? Así que algunos padres le enseñaron a usted cómo conducirse, y quizás le enseñaron ciertos modales en la vida, pero otros padres pues no le pudieron enseñar a sus hijos quizás los modales, porque quizás no tenían la educación, ¿verdad? Que pudieran haber tenido. Y por tal razón, pues como humanos nos criamos diferentes y somos personas diferentes. Así es. Pero por cuanto nos criamos en diferentes formas, por tal razón somos diferentes, pensamos diferentes, y hacemos cosas que hay veces que no podemos entender a mi hermano, porque a mí me criaron así. No, yo soy así y yo soy así, porque ella no es así, porque él no es así. Así porque nos criaron diferentes. Vemos familias que se crían, como dije, diferentes. Hay quienes se crían engreídos. Hay niños que se crían engreídos, ¿verdad? Y esos niños, cuando son engreídos, ellos quieren todo. Ellos quieren hacer todo a su voluntad, a su manera. Y esto es así, y yo lo quiero así porque así tiene que ser. Y nosotros a veces queremos que las personas actúen como yo actúo. Gloria a Dios. Y nadie puede actuar de la forma que el otro actúa, porque nadie sabe cómo el otro se crió y cómo se levantó. Santo Dios. Y ¿qué pasa? Mientras unos se crían engreídos, hay otros que no son engreídos, pero quieren enseñar a aquel que es engreído. Santo Dios. Lo quieren enseñar. Sí. Te quieren decir, mira, tú tienes que hacer así porque tú te portas así, porque tú eres así. Oiga, y el hombre tenemos un problema serio. El relacionarnos unos con otros es un poco serio. Y aquí Pablo, en esta lección, él quería, en el capítulo 4, comenzando, ¿verdad? Del primero, él quería la unidad entre los hermanos. Pero de esto no se trata tanto si quería la unidad en los hermanos, porque es muy necesario que estemos unidos. Amén. Y es muy necesario que estemos unidos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a Cristo,
se supone, ¿verdad?, que nuestras vidas den un cambien. Hay algunos que se convierten personas por los panes y los peces. A veces nos convertimos por los panes y los peces y venimos a la iglesia. Pablo estaba enseñando a los efesios, a los gentiles, para que se convirtieran, para que ellos fueran transformados por el poder de Dios. Y comenzaron, ¿verdad? Él le escribió para decirles que necesitaba que ellos, para hablarles del Evangelio, para decirles que se convirtieran al Señor. Porque cuando venimos a Cristo se supone que, como dije anterior, que nuestras vidas sean cambiadas. Amén, así es. Y como dije, hay personas que vienen a la iglesia por los panes y los peces, pero hay personas que vienen con todo el deseo de buscar a Dios. Amén. De servir a Dios. Y cuando venimos con el deseo de servir a Dios, comenzamos a vivir la vida en Cristo que se supone que vivamos, ¿verdad? Entonces, como le estaba hablando, cuando nosotros en nuestros hogares nos crían de diferentes maneras, a veces vamos a dar ciertos cambios en nuestras vidas. Nuestras vidas van a ser cambiadas de cierta forma que nosotros vamos a pensar diferente. Amén. Ya no vamos a ser aquellos niños que éramos. Pero como le estaba diciendo, Pablo quería que los gentiles fueran personas que sirvieran al Señor, Amén. que amaran al Señor. Muchos de ellos eran gentiles, su cultura, de estas personas, que su cultura les había enseñado un comportamiento que no era compatible con una nueva vida que habían comenzado a vivir, con una nueva vida que ellos habían comenzado, porque ellos se convierten al Señor, comienzan una nueva vida, comienzan a caminar en los caminos del Señor. Estaban como niños, estaban aprendiendo. Por tal razón necesitaban que se les diera instrucciones. Y Pablo comenzó a darle instrucciones a estos gentiles que les iba a ayudar, ¿verdad?, a vivir una vida transformada en Cristo. Y pues son instruidos, él comienza a enseñarlos cómo ellos podían vivir, cómo podían vivir una vida transformada a través de Cristo. Y así sucesivamente. Perdónenme porque es la primera vez que doy una clase. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Amén. Tranquilo. Nosotros, mire, somos responsables de tomar decisiones. Amén. Usted es responsable por las decisiones que usted tome. Yo soy responsable por las decisiones que yo tome. Somos responsables de tomar decisiones correctas sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras palabras. A veces como cristianos tenemos un comportamiento un poco raro que no se parece a Cristo. Pablo quería que fuéramos transformados como Cristo. Pero estos hermanos estaban comenzando. Y por tal razón, como estaban comenzando, estaban empezando. Así que teníamos nuestra vida en Cristo consiste. Okay. Él quería que sirviéramos al Señor con sinceridad de espíritu. Y a comenzar a trabajar, que el Espíritu de Dios comenzara a trabajar en nuestras vidas. Como el Espíritu transformándonos, cambiándonos, como el Espíritu de Dios nos transforma y nos ayuda en nuestro andar con Dios. Amén. Sin embargo, el Espíritu Santo nos acompaña para transformarnos y para ayudarnos en nuestro andar con Dios. Porque nosotros sin ese Espíritu Santo no podemos caminar. Nosotros no podemos caminar en las cosas de Dios si no somos transformados. Gloria a Dios. Hay muchas cosas en nuestras vidas que
hay cristianos que se convierten al Señor y cuando se convierten cambian de una vez. De una vez usted los ve que vienen a la iglesia, siempre están ahí, no se pierden un culto. Sin embargo, hay cristianos que usted los ve caminando, pero poco a poco. Hay otros que los vemos caminando, que vienen, como dije ahorita, por los panes y los peces. Sí. Esos vienen por algo le gustó la iglesia, algo le gustó, algo que era bueno, y vinieron. Y entonces por esto que Pablo se ocupa en hablarle a estos gentiles de cómo conocer, cómo ser transformados por el poder de Dios. Amén. Yo quisiera que alguien me leyera el versículo 4, 17 al 19. Esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Eso dos. Amén, esos dos. Sí, hasta el 17. Sí, el 17 y el 19. Ok. Esos fueron. Yo leí 17 y 18. 17 el 19. Los cuales después que perdieron toda la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Aquí podemos ver a Pablo instruyéndole, ¿verdad? Instruyéndole a estos gentiles y les dice: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Habían personas que estos eran recién convertidos y Pablo le estaba instruyendo a que ellos no andaran como otros que estaban andando en la vanidad de su mente. Porque la mente del cristiano debe de ser transformada. Una mente, la mente de la persona, cuando muchas personas tienden a pensar la cosa analizándola en su propia mente. O sea, realiza la cosa, esto es así, ellos dicen esto es así porque esto es negro porque yo lo pinté o yo lo busqué y lo compré negro y vengo una funda negra y empieza, y esto yo lo hice así, pero en el Señor, igual con los hermanos, fulano de tal tiene que caminar así porque él es cristiano. Pero no sabemos que nosotros como cristianos tenemos que aprender a soportar a nuestro hermano. Aleluya. A soportarle, a saber que él es nuestro hermano y que nosotros, no importa lo que a nosotros nos hagan, no importa cómo nos traten, nosotros en el Señor tenemos que ser personas de paz. Y Pablo instruía a estas personas y les decía a los gentiles que no andaran en la vanidad de su mente. Ellos todos, ¿por qué? Porque la gente analiza mucho con su mente, con su pensamiento y creen que las cosas del Señor tienen que ser como ellos las hacían en el mundo. Por ejemplo, no tanto en el mundo, sino que a veces le damos una vuelta a las cosas. No sé, cuando usted tiene una comida, hay comida que a usted le gusta, ¿verdad? Y dice, yo prefiero hacer esta comida de esta forma porque así es como a mí me gusta esta comida. Y no sabe que esa comida, en vez de hacerle bien, lo que le hace es daño. Y puede que haga la comida bien, y puede que la comida esté sabrosa, pero hay que ver que la comida no alimenta. Y así es el cristiano. El cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué pasa?
Pablo, como les dije, estaba instruyendo a estos hermanos recién convertidos y comenzó a instruirlos, comenzó a hablarles del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos que comienzan a venir, comienzan a acercarse a la iglesia, algunos se quedan, otros no se quedan, pero comienzan a cambiar muchas cosas. A veces comenzamos a ver cosas en la iglesia o cosas afuera que nos distraen, que nos llaman la atención, y poco a poco empezamos a quitar la mirada de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Aleluya. Y al quitar la mirada de eso comenzamos a hacer